Bueno, primero que nada, muchas gracias Felipe por la invitación. La idea es conversar, o sea, yo no soy un gurú, partamos por eso. A mí me invitaron aquí a conversar y compartir un poquito mi experiencia en el mundo de la inversión ángel, que es lo que nos convoca, y un poquito mi historia de por qué llegué aquí. Primero que nada, me gustaría saber más o menos el perfil de ustedes, quiénes son emprendedores, si pueden levantar la mano, o todos son emprendedores, empresarios. ¿Cuál es el perfil en general? Si quieren, lo pueden hablar. ¿Empresario? Perfecto. Ok. Es para tener un termómetro más o menos de cómo ir enfocando quizás la conversa. La idea es que, por favor, me pregunten. Esto es una conversación, no es un monólogo. Me pidió Felipe que explicara un poquito cómo había sido mi historia de por qué llegué a este mundo, que ahora estoy prácticamente dedicado en su gran mayoría a lo que son startups y venture capital. Voy a retroceder 23 años atrás. Hace 23 años fundamos una empresa con mi hermano, una empresa que se llama Orión. Yo estaba ya terminando en esos años la universidad, no pude incorporarme full hasta un par de años después. Y lo que nos dedicamos a hacer fue decir, estaba llegando con fuerza internet a las empresas. Remontémonos 23 años atrás, el año 2000. En esos años las empresas tenían redes LAN, estaban conectadas a servidores locales en sus empresas. Y ahí, ¿cómo resolvemos el tema de internet? Mi hermano en ese entonces allá había estudiado ingeniería civil en la Chile, se había cambiado por los paros, estaba chato. Yo soy ingeniero civil de la Católica. eh, y, y mi hermano de alguna manera se empezó a involucrar y le empezó a llamar la atención el tema de los white hat hackers, que son los hackers éticos, ¿ya? ¿Cómo ocupar el, el- el concepto de hacker, pero en forma positiva, no para robar información, sino para proteger? Y con ese concepto empezamos a vender, de alguna manera, quien se involucró mucho con nosotros y nos creyó fue Reuna, que es la red universitaria nacional, que fueron los que trajeron internet a Chile con Telefónica, CTC en esos entonces, están los enlaces CTC Reuna, que llegaban con el famoso, ¿se acuerdan? Con los modems, los DSL, etcétera, ADSL, perdón. Y y ellos confiaron en nuestro proyecto y ellos ya tenían de alguna manera, una área de consultoría de seguridad de la información. Haciendo el cuento corto, nos unimos, hicimos un joint venture con Reuna y formamos Orión, y Orión empezó a vender servicios y tecnología integradores de cosas que obviamente no existían en Chile. Estamos hablando, firewall es lo más básico, pero estamos hablando de sistemas de detección de intrusos y de detección de vulnerabilidades en las redes. Y con eso nosotros también fuimos concientizando al ecosistema de empresas, creando un área y que eso es lo que quizás se puede aplicar en todos los negocios, de evangelización, que era un área de educación. Nuestra área de educación básicamente se dedicaba a hacer cursos y certificaciones para los gerentes de computación, es el término que había antes, y para que empezaran a entender lo que es el mundo de la seguridad y se transformaran potencialmente en lo que se conoce ahora como un CISO, Chief Information Security Officer. Creamos varios potrillos ahí, y no es chiste, de varios bancos se transformaron los CISOs, que nosotros de alguna manera los ayudamos a certificarse, y ellos de alguna manera empezaron a comprar tecnología, la tecnología la compraron a nosotros y nosotros pues brindábamos los servicios. Obviamente no estaban obligados a comprarnos la tecnología, pero obviamente había un tema ahí de concientización y nosotros creíamos que teníamos las mejores herramientas para ayudarlo. Cosas que les puedo comentar, para hacer corto ese cuento: trajimos el DigiPass a Chile, que me imagino algunos los conocen, con varios bancos. Eso es lo que se puede ver más a nivel de usuario, el Multipass para el BCI y varias otras cosas que uno de alguna manera uno se le olvida las cosas que hizo. Para nosotros nos sentíamos una partícula muy pequeña en el mundo empresarial, siendo que igual estábamos causando un cambio y una disrupción en negocios no solamente financieros, sino de todas otras empresas. Y después quisimos replicar lo mismo en un mercado que nos pareció mucho más atractivo y sustentable en el largo plazo, que es el negocio de la suscripción o el cloud computing. Y así trajimos el año, a fines del 2007, la representación de Google Enterprise, que es toda la suite de productos de Google Drive, G Suite, básicamente todo eso. Pero no solamente traerlo, sino que implementarlo, hacer el cambio.
ahora uno se olvida, pero estamos hablando de empresas que tenían Lotus Notes de miles de empleados o Outlook y los migramos de on-premise a la nube y decían, pero ¿cómo me van a robar la información? No, tus data centers son miles de veces más vulnerables que los data centers de Google, de Amazon o lo quien sea. No lo entendían, pero como era una empresa que veníamos del mundo de la ciberseguridad, pudimos de alguna manera hacerlos entender eso. Después hicimos lo mismo con Amazon Web Services, fuimos el primer partner de Amazon en la región, en Latinoamérica, el año 2012. Ellos vendían con tarjeta de crédito y se les copaba la tarjeta de crédito a todos los que eran más techy en esa época. Y ahí uno decía, yo cuando empecé a invertir en startups, al tiro le decía, se te copó el cupo en tu tarjeta de Amazon, perfecto, entonces te está yendo bien. Yo sabía que le estaba yendo bien porque estaban consumiendo infraestructura en la nube. Bueno, y todo eso hace unos 10 años con mi hermano Andrés dijimos, ¿cómo podemos no perdernos la ola de todas las tecnologías nuevas que nosotros quizás se nos van a pasar? No estamos en el día a día quizás de la academia, nuevas tecnologías que quizás no tenemos tiempo de estudiar y emprendedores que salen de las universidades con proyectos muy, de alguna manera, con mucha energía, que nos hacían sentido y queríamos participar con ellos. Dijimos, ok, invirtamos en ellos, no teníamos idea cómo hacerlo. Las primeras reuniones en que nos juntamos con los startups junto a otros inversionistas, nosotros éramos novatos, lo hicimos a través de Chile Global Angels, no entendíamos nada, nos hablaban del CAP, en ese tiempo no existían los SAFEs, existían los KISS, que es Keep It, keep it simple and stupid. Bueno, y que era un documento, parecía un safe, y varias otras jergas. Nosotros nos sentíamos realmente novatos, porque uno viene del mundo empresarial, yo no me considero empresario, me considero emprendedor, que quizás puede ser lo mismo, pero creo que me acerca más a ese concepto de estar haciendo cosas permanentemente, y quizás el empresario, la palabra en Chile, más allá del uso, quizás es menos innovadora que ser emprendedor. Por ahí creo que es un tema semántico, pero da lo mismo. Y en Chile Global Angels, aprendimos rápidamente y empezamos a invertir en varias startups que nos parecían interesantes. ¿Qué hacíamos nosotros con nuestra mirada de empresario? Decíamos, ok, ¿cómo los puedo ayudar? ¿Cuál es mi expertise? Porque yo no voy a entender quizás del algoritmo que ellos crearon, tampoco voy a querer entenderlo tanto porque no tengo tiempo, pero sí quiero ayudarlos, cómo vender más, cómo ayudarlos con su estrategia comercial, de creación de partners, etcétera, dependiendo del expertise de cada ángel. Y eso es lo que nosotros hicimos, pero con nuestra mirada de emprendedores entendimos, le pedíamos al tiro lo que es obvio, entrégame más que tus proyecciones financieras, tu modelo de negocio. Quiero entender tus números, si tu empresa se para. Quiero saber si realmente generas EBITDA en cada venta o estáis generando algo que vas a tener que levantar plata permanentemente porque no es sustentable. Y con esa nos metíamos y los ayudábamos. Por ponerle algunos ejemplos, invertimos, nuestra primera inversión fue Simply Route, que es una empresa que le ha ido bastante bien. Y ahí, ¿por qué invertimos en ello? Porque en esa etapa empezamos a invertir en empresas que los podíamos ayudar a vender sus productos a nuestros clientes. En esa época teníamos más de 2.000 empresas de clientes, ahora son bastante más, pero y podíamos ofrecerle otro servicio donde ganaba la startup, vendía, le generaba atracción, aumentaba su valorización y indirectamente también se revalorizaba nuestra inversión sin seguir invirtiendo o diluyéndolos más a ellos. Invertimos también en otra empresa que se llama Comunidad Feliz, que es una plataforma para administración de condominios y edificios, y varias otras startups con el mismo propósito. Con el tiempo quisimos de alguna manera hacer esto de una forma un poquito más diversificada y dijimos, ¿por qué no participamos como aportantes en un fondo? Ok, gracias. Y así fuimos los primeros aportantes de un fondo, de los primeros apalancados con Corfo de la oleada del año 2016, y fuimos aportantes del fondo Manutara. Manutara nos gustó su tesis de inversión y sus de alguna manera, y sus managing partners, que es algo muy importante.
Yo conocía a los managing partners y sobre todo dos de ellos. Uno se murió, Pablo Traub, hace poco, así que bueno, una gran pérdida. Y me gustaba mucho su scope como abogado, llevado a los negocios de forma innovadora. Y el otro es Cristian Olea, que a Cristian lo conocía, compañero mío en la universidad, y él había creado un negocio y había tenido un exit. Él vendió una empresa, y eso es súper importante cuando uno invierte quiénes son los managing partners, porque eso también le va a imprimir un sello al fondo. Cristiano Lea, más allá de tirarle flores, porque me iría a escuchar lo que voy a decir ahora, va a quedar grabado, él creó una empresa que se llama Multicast. Multicast es cuando ustedes veían los reality y se mandaban SMS, quiero que gane, ¿cómo se llama? Valero o la Janice Pope, etcétera. Se me cayó el carnet, pero eso es el año 2001. Estábamos terminando la universidad en esos años. Esas plataformas que se le dan a las empresas de telecomunicaciones, habían varias empresas brindando esos servicios, fue el momento de mucho crecimiento de esa industria, y ellos terminaron vendiendo esa empresa Multicast, que es la que permitía hacer toda esta plataforma, ese gateway para los SMS y se conectaban con las plataformas de los canales, etcétera. La vendieron a una empresa neozelandesa. Y eso les permitió después crear otra empresa que se llama Ionix, que es la base de PinPass del Banco de Chile. PinPass, cuando ustedes hacen transacciones, reemplazó el token y el socio que tenía Cristian, que no participó en el fondo, era un genio. Siempre me decía, lo que ustedes hacen en Orión, el DigiPass, deberíamos tenerlo como un soft token. Yo decía, está claro, si para allá va la cosa, existen algunos gallos, yo conocíamos unos chinos inglés que estábamos tratando de hacer negocios con ellos, con Orión, pero no funcionaba muy bien. Lo hizo Ionix, una empresa que finalmente se la terminó comprando Nicolás Luksic, que fue su socio ahí en ese entonces. ¿Y por qué les menciono esto? Porque es importante también entender cuando uno va a invertir en un fondo o en una red o en lo que sea, quiénes son los líderes. Porque más allá que uno no tiene la bolita de cristal, uno también es lo que los líderes de esa iniciativa le ponen, también tiene que ver con la expertise hacia atrás. Bueno, y con Manutara tuve una muy buena decisión porque finalmente ellos hicieron un poquito lo que yo estoy haciendo ahora, que les voy a contar un poco más en unos minutos, que tiene que ver con la creación de startups. Ellos participaron como los primeros inversionistas y trajeron el co-founder de Zeppelin. Nicolás Kreis, que es el CEO de Zeppelin, en esa época era solo founder, y sabemos que una empresa con solo founder no tiene las mismas capacidades de reacción y de crecimiento de una empresa con más de un founder, y ahí se trajo a De Camino y esa ayuda la brindó Manutara. Zeppelin de alguna manera permitió que se pagara todo el fondo de Manutara, y por varias veces, así que los inversionistas están felices y eso también les permitió ahora cerrar un nuevo fondo que está basado en Estados Unidos, pero también apalancado en Corfo, lo cual sigue de alguna manera demostrando que Corfo sigue siendo importante para las inversiones en temas de apalancamiento. Mucha gente le tiene temor a Corfo, algunos lo aman, me refiero a los fondos, porque las cosas que te piden también te sacan un poquito de tu... Hay un costo alternativo, pero multiplicar 2 o 3 veces lo que tú estás invirtiendo creo que vale la pena. Bueno, contarle un poquito, y si tienen dudas, por favor, preguntas, me las hacen. Hace unos casi 7 años yo decidí, yo me transformé en mi empresa en Orión, el CFO, no porque quería, porque de repente, como todo startup, nosotros nos consideramos y nos seguimos considerando una startup de alguna manera, o una scale-up. Algunos de los socios tienen que mirar los números y cuidar ahí la carnicería. Tuvimos malas experiencias con algunos jefes de administración, gente que se pagaba los sueldos 2 veces, y uno decía, pero ¿cómo pasan estas cosas? Bueno, porque uno estaba preocupado a veces del negocio y no de tras bambalinas. Entonces, ahí cachipún con mi hermano, finalmente yo me fui a la finanza. No, igual yo de alguna manera tengo que reconocer que tengo mucha facilidad con los números, en el sentido de, son cosas que uno va creando y nace con ello, yo creo. Hay ciertas capacidades que son innatas. A mí me pasan un estado de resultado, yo lo miro o un balance, son cosas que
más allá de uno haber sido gerente de finanzas, uno tiene que ir ocupando esas virtudes y se va tirando para un lado el negocio. Finalmente yo me transformé en un CFO que agarraba el negocio y tú me vas diciendo los timings, cuánto me queda, ¿ok? Y lo llevé al negocio. Y eso nos permitió crecer en forma, controlando los temas de alguna manera del negocio, pero con el día a día y también cuidando el margen, porque los comerciales siempre son comerciales y eso está bien, su ADN es vender, no andan preocupados del margen de la última línea de la empresa. Y uno tiene que preocuparse que ellos, de alguna manera, sigan ciertas, quizás, rangos que uno les va definiendo y si se pasan de eso hay que poner alerta. Pero bueno, como yo ya seguía mucho tiempo profundizando en mi rol de CFO, ya teníamos empresas en 5 países, Chile, Perú, Argentina, que bueno, fue traumático, Colombia, México y Ecuador. Bueno, en Argentina llegamos a venderle toda la suite de Google a OSDE, allá no hay ISAPRES, está Swiss Medical y OSDE, 28.000 empleados, un negocio, si uno piensa en el papel, maravilloso, sí, pero en una jungla. Entonces, finalmente ocurrieron cosas que uno no entiende como chileno en otros países, que tienen que ver cómo uno de un día para otro haciendo la pega bien, pierdes el cliente porque se te mete uno por delante. Hay cosas que son lógicas distintas. Y mi representante legal en Argentina me demandó por cosas inexistentes, cosas que no ocurren acá en Chile, pero uno va aprendiendo eso a futuro cuando va a hacer negocio o cuando va a invertir en una startup que tiene, oye, quiero irme a Argentina, ok, este es el riesgo, no te estoy diciendo que no lo hagas. Pero bueno, hace unos casi 7 años salí de Orión, quise ampliar mi scope de alguna manera, seguí invirtiendo en startups, invertí en varias, una de ellas quizás la conocen, es de agrotecnología, se llama Instacrops, invertí en empresas de biotecnología, empresas de marketplaces, temas de domótica, IoT, etcétera. Y en un momento empecé a pensar en la diversificación de mi portfolio y para allá quiero también llevarme ahora en la conversa y dije, ok, estoy invertido en distintas startups que son distintas industrias, pero todos están de acuerdo a mi criterio y mi criterio quizás no es el mejor. Mi conocimiento es limitado y mis recursos son limitados. Entonces ahí decidí, junto a otros socios, se juntaron, fueron como momentos como que sincrónicos. Yo conozco a Nils Galdo, que fue el managing partner de otro fondo, Scale Capital, uno de los primeros, ya está cerrándose ese fondo, y nos juntamos fuerzas, su expertise como managing partner de un fondo y el mío como ángel y emprendedor, y formamos un fondo de ángeles que se llama Core Angels Pacific, que es lo que les mencionaba Felipe. Y en este fondo lo que hacemos nosotros es de alguna manera invertir en startups en un portfolio común. Somos todos socios de todo el portfolio y técnicamente como una empresa no somos un fondo, somos una SPA, para hacerlo más fácil, porque permite eso hacer el onboarding más rápido y en forma digital de nuestros miembros. Lo hacemos a través de una plataforma que se llama Upper, que se ocupa para crowdfunding, pero nosotros lo ocupamos internamente para digitalizar nuestro cap table. Es una oportunidad que no está a la vista, no es pública, y nosotros invertimos. Nadie ha ido a notaría, hemos onboardeado gente de otros países porque sacamos el root de extranjero y permitimos que entren inversionistas de otros países. Ya somos 20 inversionistas y son gente que tiene la misma de alguna manera deseo de apoyar startups con su conocimiento, pero lo que nos ha permitido es maravilloso porque ocupamos el conocimiento ya de 20 personas, vamos a seguir creciendo, estamos onboardeando permanente gente hasta tener 35, 40 miembros. Y lo que hacemos es, cuando nos llega una oportunidad que entendemos que es atractiva, si no conocemos la industria, los involucramos a ellos en las segundas reuniones y terceras, y los analizamos y vemos cómo los podemos ayudar hands-on, apoyándolos, no solamente invertimos tickets quizás no tan grandes, entre 150 a 200 mil dólares máximo, pero nuestra ticket de inversión más alto es nuestro apoyo. Hemos invertido en proyectos que quizás no hemos sido ni siquiera el leading investor, el inversionista minoritario en rondas grandes, porque coinvertimos con fondos. Ya estamos invirtiendo en etapa un poquito más madura que Los Ángeles normalmente, pero nos ha permitido hacer la pega que los fondos no tienen mano. Que, oye, ok, invierten, pero después hay que ayudarlos a generar canales de venta, distintas cosas, y seguimos haciendo la pega que nos gusta de ángeles, pero
con mayor espalda, en grupo y coinvirtiendo con fondo. Entonces la mezcla perfecta, invertimos en etapas más late seed hasta series A, es decir, ya cuando tienen ciertas ventas y están como escalando o con necesidades de escalar. Y hemos invertido ya en 6 empresas en casi 2 años y más algunos follow-ons. Algunos proyectos que les puedo mencionar es The Live Green Company, que es una empresa de food tech que es plant only, permite producir productos solamente con vegetales, no plant-based, como es el caso de Notco. No es que no quiero hablar más de Notco, pero es para diferenciarlo. Entonces no hay aditivos y es mucho más, de alguna manera, el modelo de negocio es más liviano porque se participa en la formulación con el fabricante, por ejemplo, con Bimbo, con Nestlé, con, no sé, pues, con Sigma en México. Se produce la formulación del producto y se lleva un royalty de cada producto que se venda de Live Green Company. Para poner un ejemplo, hemos invertido en empresas de ciberseguridad, en comunidad feliz, volvimos a invertir con el fondo porque uno no tiene conflictos de interés cuando invierte. ¿Sí? Y la gracia en este fondo en que nosotros tomamos todas las decisiones en forma grupal. Se vota y somos todos, el comité de inversiones somos todos, lo hacemos de una forma que fluya rápidamente. Y eso también nos permite ayudar también, no solamente en la decisión, sino que en la ayuda. Vamos rotando nuestros miembros en la ayuda que brindamos a los emprendimientos, dependiendo de la etapa que van logrando. ¿Qué más les puedo contar? He ido derivando también, como les mencionaba, esta ayuda en lo que es el mundo de Venture Capital a una iniciativa que es un Venture Studio, que al principio no sabíamos qué nombre ponerle. Ahí tengo socios penquistas también. Tengo a Fernando Oliver, que no sé si lo conocen, uno de los fundadores de Option, con Raimundo Page. ¿Cómo los conocí a ellos? Y es buena la historia. ¿Y por qué terminé haciendo negocios con ellos? Porque ellos eran proveedores de mi empresa en Orión, de una plataforma para hacer emailing que se llama Guru Contact. Guru Contact finalmente la terminaron vendiendo, hicieron un exit a una empresa argentina que se llama Enblue. Ellos no conocían este mundo del Venture Capital, podrían haberlo vendido varias X veces más, pero bueno, uno nunca sabe las cosas que pasan, mejor pájaro en mano que 100 volando. La vendieron y eso levantó de alguna manera mi atención. Oye, estos cabros, porque ellos eran un SaaS Factory, estaban haciendo software as a service y fueron derivando con el tiempo y ahora lo que hacen, Option es una empresa que participa en la creación de proyectos complejos digitales para la minería, el retail, distintas industrias telco. Estamos hablando que son proyectos donde se requiere ingenieros de datos, gente bien capa y cara, y de alguna manera ellos les ha permitido involucrarse en proyectos en forma permanente y recurrente con clientes bien grandes. Y cuando unimos fuerzas dijimos, ok, hagamos startups, ocupemos por un lado el core business de Option, que ustedes saben crear tecnología, tienen recursos humanos que saben hacerlo, y yo también de alguna manera he ido aprendiendo a lo que es las mejores prácticas del Venture Capital, que eso es algo súper importante, que es cómo hacerlo bien para que no levante alertas y que la startup siga creciendo a futuro de forma sin los yellow flags que de repente levantan los fondos o los red flags que dicen, ¿sabes que no te puedo invertir por esta razón? Hagámoslo bien todo desde el principio, creemos que la solución sea escalable a nivel tecnológico desde el inicio, que hayan 2 founders, no uno, que cuando un founder se va, no se lleve ese vesting y después no pueda ser invertible. Hagamos una modalidad que se llama reverse vesting, y les vamos agregando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No teníamos ni idea cómo se llamaba esto. Después empezamos a googlear. Esto se llaman los Venture Studios. No estamos tan locos. No sabíamos que existían. Hace un año, un par de años en realidad. Le pusimos Option Venture Studio a esta iniciativa, porque está apalancada de Option, que es muy importante porque finalmente lo que estamos haciendo es creando startups y involucramos el know-how y el team de Option, que nosotros tenemos un acuerdo entre Option Venture Studio y Option, y nos prestan esos recursos, nos cobran, pero el costo
Por lo tanto, el costo de oportunidad cuando uno gasta ese dinero en ese equipo es muchísimo más bajo que cuando tú estás contratando a otra empresa externa que uno dice, oye, quiero crear una startup y conoces algún computín, lo típico, un desarrollador o una empresa que me lo puede hacer. Uno puede dar datos, esa empresa tiene que hacer negocio. Si ellos le pagan X a su empleado, te lo va a vender en 2X o va a tener un margen. Nosotros lo que hacemos es que el dinero que se invierte en las startups es X. No tenemos una ganancia, option, de alguna manera, eso es parte de su costo de oportunidad pensando a largo plazo. Por lo tanto, nos permite ocupar esos recursos en forma eficiente y tenemos un proceso súper, de alguna manera, definido, con más de 170 y tantas actividades que hemos definido, 8 tracks donde vamos apoyando a los fundadores, porque para nosotros lo principal son los fundadores. Hacemos un match entre los fundadores que debieran de liderar una startup que resuelve ese problema y el know-how de alguna manera técnico que le vamos dando nosotros y de Venture Capital. Entonces, para ponerles un ejemplo, nosotros, yo y esto es un problema que lo tienen muchas empresas, que uno tiene un modelo de negocio de suscripción, lo que estábamos hablando ahora con Federico hace un rato, que se está como suscribizando, no sé cómo dice, todo se está transformando en suscripción, como pagar un servicio, porque la gente quiere pagar de alguna manera menos, tú puedes de alguna manera tener una recurrencia, incluso cortar el servicio cuando quieras, y el mundo va para allá. Pero eso tiene sus pros y sus contras. Por un lado, para la empresa que vende eso, trae valor, no es one shot, entonces tiene que quizás todo lo que iba a vender en un año, si antes vendía 100 en un año, quizás va a terminar facturando 140, pero en 12 meses. Pero el flujo de caja en los primeros meses sufre, hay que pagar los sueldos iguales, y esas empresas necesitan capital. Y cuando uno va a los bancos te piden el balance y no te ven el futuro. Les da lo mismo si tú tenés 12, 36 meses de facturación en un contrato que vas a facturar. Dicen, bien, pero yo estoy mirando un número. No te analizan con esos ojos de este modelo de negocio. Dijimos, ¿cómo lo resolvemos? Creemos una fintech que resuelva ese problema. Pero nosotros no sabemos cómo opera este mundo financiero, no tenemos ese know-how. Nosotros sabemos que tenemos que pedir plata, tener plata, prestar, es un tema financiero, y no tenemos ADN. Salimos a buscar gente y encontramos 3 excelentes founders que venían de la industria financiera, más de 15 años de experiencia. El CEO había trabajado en HSBC en Nueva York a cargo del mercado de LATAM, de renta fija, y sus otros founders también están en Credit Corp ya en Chile. El CEO se llama Manuel Astauraga. Finalmente terminamos convenciéndolo, le gustó, all-in, y les dimos toda la empresa a ellos. Entonces, y ahí está la clave. Nosotros como Venture Studio teníamos 0% de participación en el inicio en esa startup y los founders 100. Y ustedes digan, ¿cómo ganamos? Ok, porque una vez que se cree la startup, se hace el spin-out, la constitución de esa empresa, sí funcionó el MVP. Uno tiene que ir probando si hay market fit. Entonces, los Venture Studios tienen una etapa de ideación en que uno ve cómo resolver el problema que identificó. Después la etapa de validación, cómo validas una solución tecnológica que resuelva esa idea para resolver ese problema. Después creas el MVP. El MVP lo creamos nosotros en 3 meses. Y un MVP, no estamos hablando de una maqueta, estamos hablando de un MVP funcional que puede ser escalable. Es el MVP 1, pero no es que vamos a botar esa plataforma, sino que va a evolucionar. Y ahí después, si eso funciona, creas la startup. Y ahí convertimos nuestra participación como cofundadores de una startup, pero con un porcentaje que no haga ruido cuando levanten plata con inversionistas. Nosotros tomamos un 15% de participación por todo ese acompañamiento desde que se crea la startup hasta eventualmente un exit. Nuestra participación va a ir, de alguna manera, a nivel de involucramiento, se va a ir disminuyendo porque van a ir teniendo sus propias alas, obviamente, y son founders potentes en general. Y también invertimos, ahora estamos levantando un fondo también para invertir entre 350 y 500 mil dólares por startup para no llegar a tener más de 20% extra en las startups, 35% en total. Por lo tanto, los founders, cuando salen a levantar capital externo, en alrededor de 1 año y medio, han logrado el avance que una startup en promedio lo logra en 3 años. Por lo tanto, levantan una pre-serie A.
y la pre-serie A llegar con un 65% de participación para los fundadores es bastante bueno en Chile, entendiendo que muchos se diluyen en las etapas con Family and Friends, 20% normalmente al menos, y después en las rondas pre-seed, llegan generalmente a una pre-serie A rondeando los 50% o menos de participación. Entonces, lo que estamos haciendo es ayudar también a los y invirtiendo en fundadores que hayan incluso tenido otros proyectos anteriormente. Nosotros le llamamos Second Time Founders, que pueden ser tercero o cuarto emprendimiento que pueden haber tenido. De esa manera, ellos también entienden lo que se equivocaron anteriormente y cómo los podemos ayudar. Pero ahí también uno está actuando como ángel y estamos incorporando inversionistas en el Venture Studio que son ángeles, porque estamos valorando el apoyo que ellos pueden brindar en el expertise de la industria de nuestras startups. Entonces, le llamamos Venture Partners más que ángeles, ¿qué es lo que quiere decir? Ok, tú tienes una idea, quizás tú eres muy exitoso en cierta industria, siempre has tenido una idea o sabes que hay un problema en tu industria que tú lo conoces porque eres experto, pero tú no tienes quizás la expertise como empresario de cómo desarrollar esa idea a nivel de un producto o una solución. Ok, transmítenos, lo vamos a analizar y si vuela y analizamos esto, ok, te vamos a poner como advisor en esa startup y eres inversionista del Venture Studio y también, obviamente, como advisor puedes llegar a tener incluso una participación extra porque es típico lo que se llama el equity mentoring. Cuando uno ayuda te puedes tener incluso participación. Entonces, estamos creando un modelo que es un mix entre ángeles, VC, un Venture Capital, y también un lab, porque siempre nos preguntan, entonces, ¿ustedes son una incubadora, son una aceleradora? No, somos todo. Somos desde un lab, una incubadora, una aceleradora, un VC de etapa temprana y un VC quizá ya más no tan temprano. Actuamos en todo el ciclo, es meterse en la pata de los caballos, en el sentido que es complejo, tenemos una sinfín de actividades con las startups y tenemos que estar muy cerca de ello. Nombrarle algunas otras startups que hemos creado. Una se llama Startups Latam, que es un content hub, que no sé si lo conocen, que tenemos mucha actividad en LinkedIn, hemos hecho varios eventos, y lo creamos para propiciar mayor información en el ecosistema, más que una estrategia de exit, sino que es que exista contenido, hay muchas entrevistas, creamos de alguna manera festivales, el Latam Fest que se hizo en noviembre del año pasado en Santiago, distintas actividades. Y que de alguna manera propicia de que haya un mayor entendimiento, que se entienda lo que es una ronda de levantamiento de capital y que entrevistar a fundadores que les ha ido bien, etcétera, etcétera. Así que en eso, y también de alguna manera hay una patita de educación que es cuando los ángeles a veces empiezan a meterse uno quiere ser ángel y uno viene de un negocio más tradicional, lo típico que pasa es decir, pero ¿cómo una startup que nunca ha vendido vale $2 millones? Es que en realidad es un mix, es un potencial por un lado y también la variación que tiene que tener para que uno no los diluya más de 15%. Generalmente uno no debería diluir una startup más de 15% en cada ronda, eso es lo teórico. Obviamente existe ese de diluir los 20%, el límite es 20. Si uno tiene más de 50% al principio, esa startup no va a poder levantar capital nunca. Uno dice, yo tengo el 50% de algo que nunca va a levantar plata. Es mejor tener el 15 o el 20 de algo que va a poder seguir escalando y ese 15-20% va a valer mucho más porque el juego del ángel es el multiplicador, no es el porcentaje. Siempre me preguntan, ¿y qué porcentaje tenéis? No tengo idea, nunca lo he calculado. Yo invertí a una valorización de tanto y yo sé que esta startup en un año más va a valer el triple o el doble porque va a seguir esa ruta. Por lo tanto, uno tiene que ir viendo la dilución, obviamente, y uno puede reinvertir, pero el porcentaje no es lo importante, sino quizás para los fondos que tienen una tesis de inversión que dicen, mi tesis es entrar con al menos el 10%, ok, 10% no está mal, porque es una tesis de inversión para ellos también tener un puesto en el directorio. Pero uno como ángel, es muy raro que uno vaya a tener un puesto en el directorio, a menos que uno tenga una buena relación y una buena cercanía con los fundadores y le pidan ser director para acompañarlo y compensar un poquito el rol de otros directores que quizás pueden en momentos críticos, ojalá no ocurran, hay que tomar decisiones que los votos valen.
pero ojalá en la startup nunca llegara a ese momento en que los votos, eso es como el worst case, siempre los term sheets cuando definen los bordes, pero para llegar a ese borde tienen que pasar cosas que no son deseables y que es raro verlo en general si se cuidan las buenas prácticas. Lo otro es que con la nueva ley de delito económico yo no recomiendo ser director de ninguna startup a todo esto porque finalmente es una responsabilidad extra y uno tampoco es responsable y tiene información del día a día para saber si es que realmente uno podría verse impactado. Pero yo recomiendo siempre solicitar, uno como Ángel, que haya un advisory committee, un comité de mentoría o de ayuda para poder quizá recurrentemente, con una periodicidad de 1 o 2 meses, ver cómo uno puede ayudar y si uno puede ser invitado incluso a un directorio como oyente, feliz, yo lo hago en varios, y uno ahí ayuda a tomar decisiones con el conocimiento que tenemos como ángeles o profesionales, emprendedores en la industria. Eso es el resumen, no sé si me pasé el tiempo, ¿cómo estamos? Coméntame un poco qué opinas tú de la coinversión y cuál es la experiencia que ustedes han tenido. Buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, la coinversión, algo que se me olvidó mencionar, es muy importante y por varios motivos, porque tampoco es bueno que una ronda se la lleve todo un actor, porque también uno tiene que diversificar como emprendedor, como fundador, en los inversionistas, pero a veces tampoco uno tiene el ticket como ángel para llevar toda la ronda. Generalmente los ángeles en promedio son tickets de $25.000 en promedio, lo que un ángel invierte. Puede ser más o menos, pero es más o menos un promedio. Y ahí está el rol de inversión, de coinvertir. Uno puede coinvertir entre ángeles, ok, pongámonos de acuerdo en un grupo, hay formas de hacerlo. En Chile Global Angels lo que se hace de alguna manera es que se forman un grupo que le llamó la atención, quizás a continuación de los pitch que van a ocurrir, podría ocurrir eso, y eso se va analizando. Finalmente, obviamente esto es un embudo, algunos se van a salir, otros van a continuar, pero los que queden tampoco lo más probable es que no van a llegar al ticket que necesita esa startup. Y ahí es donde si uno se involucra y uno cree que esa startup le puede ir bien, uno puede ser un propiciador de que vayan otros coinversionistas. Y uno propiciar y ayudar a los emprendedores a que encuentren otro coinversionista, a alivianarles la pega, porque finalmente el tema de la coinversión y la inversión tenemos que tenerlo claro en Chile, que es contacto. No solamente es el potencial de la startup, un tema de contacto oye, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien que le podría interesar esto porque le interesan este tipo de negocio o industria. Pero lo que es importante es invitar a gente que va a jugar este juego del Venture Capital y de no llevarse la torta o la pelota para la casa. Es importante entender que uno es un inversionista que va a entrar temprano y que probablemente lo van a sacar, si que la startup le va bien, antes del exit. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, y para que eso ocurra, uno tiene que permanecer invertido a mínimo 5 años en una startup, mínimo. Esto es una inversión a largo plazo, estamos hablando 5 a 7 años mínimo. Entonces, y lo otro es que uno como ángeles puede coinvertir con fondos. Nosotros en Core Angels Pacific somos ángeles y hemos coinvertido con otros. Y a veces aunar eso ayuda también a hacer los due diligence en conjunto. Generalmente los fondos, ¿qué es lo que hacen? Para hacer el due diligence más profundo, ocupan abogados y quizá algunas oficinas asociadas a temas contables para hacer el due diligence técnico. Pero lo que hay que hacer es el due diligence del negocio, entender el negocio más que si hay un tema irregular en la constitución de la empresa, que es importante también, pero lo más importante es el negocio, porque hasta uno podría rehacer la sociedad si está de alguna manera mal constituida, si es que tiene potencial. Pero lo importante es que hayan más ojos mirando una startup, y también lo que uno tiene que ver es que si lo más importante son los fundadores, como que suena el cliché, pero obviamente, si a ustedes le ha ido bien en su vida, es porque ustedes creen que, me imagino que lo han hecho bien, y uno sabe que cuando uno lo hace bien y quizás tiene expertise profundo en una industria, hace la diferencia. Entonces lo más importante son los fundadores, que sí tienen tolerancia al riesgo, eso es súper importante,
pero también en la capacidad de escuchar, porque muchos fundadores pueden ser muy capos, pero a veces no te escuchan. Yo no invierto en ninguna startup donde el fundador no me escucha. No es porque yo quiero que me escuchen en monólogo, sino que porque si no, nunca va a recibir ninguna crítica constructiva, que ese es el ámbito. ¿No? Las críticas que uno hace en las startups son constructivas y para que les vaya bien. Entonces, eso es un tema importante, yo creo, también respondiendo a tu pregunta. Hola, buenos días. Oye, Hola, hola. me quedé muy conectado con la idea que planteas de la educación que hay de por medio. Tu experiencia en particular, ¿cuánto tiempo te significa de tu día a día la conexión con estas empresas que tú estás apoyando? ¿Cuánto le estás otorgando de tu tiempo y de tu conocimiento, en definitiva? O sea, de mi tiempo en general, yo diría que más de la mitad de mi tiempo la dedico a estar en contacto con las startups, más allá de que sean de las que yo invertí directamente, o con Core Angels, o con el Venture Studio, que es el contacto con los founders, básicamente, o con los late co-founders. Lo otro tiempo es scouting, finalmente estar viendo posibilidades de donde invertir, que son deal flow de startups ya existentes, y otro tiempo es detectando problemas y viendo oportunidades de crear algo de cero. Pero más del 50% de mi tiempo es más que, quizás, no sé si educación, es escuchando. Si finalmente uno como Ángel escucha más que habla. Uno hace preguntas y el otro responde. Y cuando responden los emprendedores, se autorresponden la solución. Es como mágico, pero siempre así. Uno actúa, es una especie de mentor finalmente uno como Ángel. Cuando hacen el proceso de scouting, ¿en qué factor te fijas más en una startup? Si es que tienen un modelo de negocios que te llame la atención, si es que es un rubro diferente, o miras derechamente los números, como para poder orientarnos, ¿qué es lo que buscas? Sí, depende de la etapa. Cuando es muy temprano, los números, la Excelandia da para todo. Pero lo que uno tiene que ver, ok, este modelo, ¿a cuánto lo podrías vender? Ya, más o menos uno. Y ya, ¿cuál es tu margen bruto? Lo típico. ¿Cuántos tus costos directos? Ya, tus gastos operacionales. ¿Separa el negocio en régimen esto? Ok, primero a ver si separa, si tiene un EBITDA positivo. Si no tiene EBITDA positivo, pues existen negocios, porque estáis apuntando quizás a una estrategia de exit que te compren una base de clientes, pero no lo recomiendo porque se te cae esa estrategia y frega. Entonces, por un lado, eso. En la estructura del modelo de negocio, más que los números hacia adelante, que si es que cada venta unitaria tiene o cuánto necesitas vender para llegar a break-even, si es algo quizás muy lejano o cercano, si le tienes que vender a un porcentaje muy importante del mercado, es complejo. Después, los fundadores, la química, es un tema de química, sí. Puede ser que sea tímido, que no tenga mucho, pero es un cráneo, y si hay una química cuando uno se visualiza que va a estar participando en llamadas de teléfono, WhatsApp. A mí los ángeles, que tengo buena relación, me llaman o me mandan WhatsApp permanentemente, y eso es lo que uno quiere, que, oye, tengo un problema. ¿Y qué problemas típicos son los que se van a ver enfrentados? Temas de personas. Oye, se me está yendo un gallo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y yo, compadre, no haga esto. Como son temas de soft skills. Por lo tanto, uno tiene que ver la capacidad de lo que le decía anteriormente, si ese emprendedor tiene la capacidad de recoger eso, y si alguien que tiene más expertise, que ya ha tenido, quizás fue empresario o fue un ejecutivo en una corporación, si tiene la capacidad también de escucharte, porque esos también son medios duros y ahí que lo que tienes que inculcarle uno como Ángel, cómo es la mejor práctica para que el proyecto siga surgiendo y escalando y que sea invertible, porque una startup tiene que seguir invirtiendo, ser invertible durante 5 años, no solamente la primera ronda. Hola, gracias. ¿Se escucha, Una pregunta. Hasta aquí, la mayor parte de la experiencia que ha relatado, que está súper interesante,
tiene más que ver con revisión de números e inversión. Pero cuando se habla de invertir en startups, en scale-ups, se valora mucho también el concepto de smart money, ¿verdad? De ocupar una silla en el directorio y a través de ese lugar, más allá de invertir, aportar con redes y nuevas oportunidades para, no sé, abrir nuevos mercados, abrir nuevas oportunidades a estos emprendimientos, ¿cierto?, que están creciendo. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido tu experiencia abriendo puertas, más allá que obviamente es súper importante revisar números y ver una buena salud financiera de la administración de esa startup y también del crecimiento, pero en qué ámbito es donde tú has aportado de forma más relevante en relación a la búsqueda de nuevas oportunidades y nuevos negocios para esas empresas que están creciendo? Perfecto. Bueno, aclarar que no solamente me dedico a revisar números cuando uno analiza una startup, es uno de los componentes, pero respondiendo a tu pregunta, donde más he ayudado, bueno, sí. Ha ido mutando, porque cuando con Orión, ahí los ayudamos a abrir canales de venta. Entonces, finalmente una startup tiene que vender. Donde uno puede ayudar más es para que vendan más, en general. Y ahí, por ejemplo, una startup donde estoy invertido que se llama Smart Homey, que es una startup de domótica, y también que ahora tenemos un servicio que estamos democratizando el acceso a seguridad para el hogar, una competencia más o menos de Verisure y todo esto, pero barato y todo tecnológico y IoT. Ahí, por mi background como en lo que es cosas que he hecho, le hice contacto con Claro, con empresas como ese estilo. Bueno, y todo lo que vende Claro hasta el día de hoy de temas de domótica es de esta startup, lo mismo Entel, Walmart, pero los contactos, finalmente lo que uno dice, oye, mira, lo que te enseñé a hacer, lo que hicimos en Claro, replícalo. Y ahí se les abren los ojos, estos gallos no tenían ese know-how. Después, por ejemplo, ¿en qué otras empresas? Yo invertí en una empresa de ciberseguridad que los gallos, olvídate, ya han tenido 2 exits con Core Angels. Invertimos en una startup que los founders son latinos, mexicanos de segunda generación en California, se educaron en Estados Unidos, sus papás eran temporeros, agricultores mexicanos, increíble, y estos gallos fueron a Berkeley, Stanford, y tuvieron 2 exits de 400 y 600 millones de dólares. Yo que les voy a enseñar de Venture Capital a estos gallos, nada. O sea, ¿qué es lo que hice yo con mi socio? ¿Cómo lo ayudamos a abrir el mercado de Latam y del sur de Latam, de Chile, donde yo conozco, y quizás de hemisferio sur? Entonces, ahí los ayuda a abrir canales de venta para que ellos demostraran que su escalabilidad no solamente es en Norteamérica, sino que esto tiene market fit en otros mercados más emergentes. Por ponerte un ejemplo, con Delivering Company, que invertimos una ronda que era de 9 millones de dólares y nosotros invertimos 200 mil dólares. Pero ayudamos mucho más que los que invirtieron 4 o 5 millones de dólares. Los ayudamos, nosotros tenemos de inversionista a Edwin Steinsapir en Core Angels Pacific. ¿Quién es Edwin? Edwin fue el que vendió Pancho Villa a Carosi. Pancho Villa no es mexicano, es chileno, para que ustedes sepan, y lo creó un chileno que vivió en Estados Unidos y le gustaba la comida Tex-Mex. Y cuando llegó a Chile, empezó a importar y dijo, pues hay que mejor la voy a producir. Terminó vendiendo la empresa Carosi hace unos 10 años, y ese know-how de lo que es retail y food tech se lo imprimimos a Delivering Company para temas, por ejemplo, de cómo están haciendo ahora el modelo de negocio en ciertos locales de retail. Es muy variado, pero generalmente lo que uno hace es contacto, networking, llama, oye, prueba esto. Hay muchos otros ejemplos. Llevando el tema de los números con Comunidad Feliz, los ha ayudado en varios otros temas para que ordenen su casa a nivel financiero, para que puedan cambiar su contabilidad IFRS, que cuando pasan a las grandes ligas, algunas veces los leads, cuando viene un actor que te va a comprar, que quizá el que te va a comprar no es un venture capital, es una empresa tradicional, y la empresa tradicional le gustan las cosas tradicionales. Te va a mirar tu estado de resultados y si no están auditados, no te va a creer.
Entonces, también hay que ayudar en esas cosas a las startups que vayan poniéndose pantalones largos y teniendo, por ejemplo, un área ordenada de finanzas, que a veces es caro y que no lo recomiendo al principio, pero yo creo que una startup tiene que tener un CFO en el mediano o largo plazo. De nada. Disculpa. Sí. Hola, George. Primero que todo, gracias por contarnos tu experiencia. Quería preguntarte cuál es la recomendación para nosotros que somos de acá de la región, conseguir clientes de calidad que realmente podamos venderle nuestros productos, porque en el caso de ustedes van a ver un número. Entonces, si nosotros queremos desesperadamente vender nuestro producto para poder generar ese capital básico, para poder hacer funcionar nuestra empresa, significa que a lo mejor esos números no van a dar la realidad, porque ese producto a lo mejor más de lo que hoy día nosotros lo estamos vendiendo, con el objetivo de generar esos recursos para hacer funcionar nuestro negocio. Entonces, la pregunta va a ¿cuál es la recomendación para nosotros de cómo podemos generar esos leads de calidad que realmente nos compren nuestros productos? ¿Qué tenemos que hacer desde las regiones para poder vender nuestros productos y que realmente se vendan a los precios que valen? Eso. Duda, los productos que tú hablas, ¿son productos tangibles o intangibles? Software, por ejemplo. Ah, software. O Okay. una herramienta, o por ejemplo, un equipo que para la industria de la logística. Ok, bueno, creo que si estás en Concepción, en Santiago, en Calama, en Coyhaique, da lo mismo. La estrategia es la misma. No creo que impacte mucho el lugar donde estás, por eso te pregunté si era físico tu producto. Lo que hay que testear, y eso uno ha ido aprendiendo, es el product market fit. Que no solamente, que si alguien te va a comprar, primero que nada, ¿alguien te va a comprar esto? Porque a veces uno crea unas soluciones que nadie te las compra. Y hay que ver si alguien te la compra. Ok, ¿cuánto están dispuestos a pagar? Y eso hay que ir testeándolo. Quizás antes de ir evolucionando en la plataforma, en la estrategia, porque quizás uno va a crear algo que después tienes que rehacerlo porque tu estructura financiera no te da para cobrar ese precio. Entonces tienes que hacer una estructura de precios más liviana. Entonces hay que ir testeando y encuestando, y eso es una práctica muy común en los gringos, que lo que hacen es que hacen un MVP muy liviano, casi un landing page, y testean. Y con eso dicen, ok, acá hay evidencia de que esto me lo pueden comprar. Ok, ahora voy a invertir y voy a crear el producto más cototo. Entonces finalmente y de hecho en nuestro Venture Studio tenemos una actividad permanente que se llama Product Market Fit, que es en todo el ciclo de todas las startups. Si es que se nos cae el market fit, es un yellow flag y lo más probable es que vamos a votar ese proyecto. Y es mejor hacer un stop loss que seguir invirtiendo tiempo en algo que quizás nunca te lo van a comprar al precio que realmente es rentable, o que tienes que llegar a un volumen muy alto para que sea rentable. Hay negocios, yo soy mucho más experto en B2B que en B2C. En B2B a mí me gustan mucho más los negocios que tienen un ticket grande y pocos clientes que muchos clientes y ticket pequeños. Es un tema personal, porque vengo de una industria en que la ciberseguridad de alguna manera permite, no sé, vender hasta soluciones anuales SaaS de $100,000. Entonces, chuta, ya te cerráis 10 clientes al año, que no es fácil, ya, pero, y eso después vas sacando la cuenta cuántos clientes enterprise hay en otros países, los vas replicando. Y ahí puedes llegar a ARR de varios millones de dólares si vas replicando la estrategia. Eso. Eso, George. Oye, muchas gracias por compartirnos